Buenos días. ¿Cómo están? Estoy poniendo mi reloj a funcionar. Es bueno ver sus rostros de nuevo y un placer, como decía ayer, poder estar en este lugar compartiendo la palabra de Dios y compartiendo con ustedes. A ver si esto funciona. Ya. Bueno, en el día de hoy quería saludarles y traerles afectos sinceros de parte de nuestra congregación, de nuestro equipo que ha estado orando por esta conferencia. Por las últimas 2 semanas, en diferentes momentos, tomamos tiempos para orar, no simplemente por mí, pero por ustedes, por la conferencia en sí. Y yo quisiera brevemente poder orar nuevamente y luego presentarnos o presentarme delante de ustedes, después de presentarme delante de Dios. Padre, gracias una vez más por el privilegio que tú le concedes a hombres caídos, con corazones redimidos, pero aún con pecado en nosotros, de predicar tu palabra santa, infalible, a través de hombres todavía no santos y todavía no infalibles, hombres falibles a la hora de hablar, de vivir. Yo te pido que tú seas con tu siervo en esta hora, de manera que tú mismo, por tu Espíritu, le puedas cuidar de que no se desvíe a la derecha ni a la izquierda de la plomada de tu palabra, y que él mismo pueda ser ministrado por tu Espíritu, por tu palabra, mientras él ministra a otros. Gracias una vez más en Cristo Jesús. Amén. En el año 2016 yo tuve la oportunidad, y ahora van a saber por qué cuento esta pequeña historia, tuve la oportunidad de entrevistar a R.C. Sproul. Yo creo que muchos de ustedes conocen, ya sea porque han leído sus libros, han visto sus conferencias, han oído acerca de él, pero fue uno de esos regalos, de esos teólogos que Dios le regaló a su iglesia en estos tiempos. Y lo hicimos porque él ya no podía viajar, estaba enfermo, y al año siguiente teníamos una conferencia, nuestra conferencia anual por su causa, con motivo del 500 aniversario de la Reforma. Y durante la entrevista yo le hice una pregunta cuya respuesta yo conocía porque la había oído de él y simplemente quería que quedara grabada, y ahí está en internet, usted puede buscarla y encontraría la entrevista. Pero en esencia yo le pregunté, o le hice una pregunta que llevó a él decir lo siguiente: el problema primario del inconverso es que no conoce a Dios. Y el problema primario del cristiano es que él no conoce a Dios. Yo lo había oído anteriormente de parte de él mismo, pero ciertamente en la medida en que tú estudias la palabra, conoce hombres en la palabra y de la historia de la iglesia que verdaderamente caminaron con Dios, te percata que una cosa es haber creído en Dios, quizás incluso hasta genuinamente, y otra cosa es caminar con Dios, como la Biblia describe a Enoc en el libro del Génesis. La razón por la que menciono eso es porque el tema de mi mensaje esta mañana es el Dios de la palabra, y pudiera parecerle un tanto extraño que hablásemos del Dios de la palabra cuando en realidad el tema es la suficiencia de las Escrituras. Pero hermanos, yo estoy aquí para poderte decir que he escuchado, incluyendo hace apenas media hora, testimonios que hablan de que yo estaba en los caminos de Dios, quizás hasta siendo convertida por mucho tiempo, pero yo no conocía a Dios, la Biblia no me entusiasmaba y Dios tampoco. Es posible leer la Biblia, es posible memorizar sus historias, es posible memorizar los capítulos y los versículos sin conocer el Dios de la Biblia. De hecho, conocer la Biblia sin conocer al Dios detrás de la Biblia trae consecuencias inmensas. Podemos pensar en nombres de liberales que estudiaron la Biblia profundamente y murieron sin haber conocido el Dios que la inspiró. Nosotros podemos pensar en cristianos que memorizaron la Biblia, pero no la rumiaron, no la meditaron, nunca entendieron las implicaciones de las verdades que ellos recordaban,
y por consiguiente terminaron no siendo transformados, y la verdad es que lo único que se requiere para ser transformado es conocer a Dios. Ahí está el testimonio de Isaías, un hombre que apenas tuvo una mirada de Dios en un momento dado e inmediatamente conoció quién era Dios y quién era él, y se sintió arruinado, desintegrado sería la expresión en el lenguaje original, con una sola mirada al carácter de Dios. Y Pablo nos dice en 2 Corintios 3:18 que nosotros somos transformados de un grado de gloria en otro grado de gloria, contemplando ¿qué? La gloria del Señor. Eso es como ocurre. Pero muchos, como oí hace un rato, años en la fe, y Dios nunca le emocionó, nunca le conmovió. Muchos nunca han llorado delante de la grandeza de ese Dios. Decía un pastor presbiteriano de nombre Steve Brown en una ocasión que si tú nunca has temblado delante de Dios, tú nunca has estado delante de Dios. Y yo sé que esa palabra temblar pudiera tener más de una connotación, pero escucha lo que el profeta Isaías dice en 66:2. Dios dice: todo esto lo hizo mi mano, y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. ¿Sabe que el Señor no tiene mano? Cuando Él dice todas estas cosas las hizo mi mano, la hizo Él. ¿Cómo la hizo? Con su palabra. Pero, dice Dios, a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Uf. A este miraré con favor. Por otro lado, el profeta Jeremías, poco después de Isaías, vino y nos dijo de parte de Dios que Dios prohibía que el sabio se glorificara en su sabiduría, o el poderoso en su poder, o el rico en su riqueza, pero que Él nos permitía gloriarnos en una cosa, en una sola cosa, y eso era que tú y yo pudiéramos entenderle y conocerle y entenderle hasta donde nuestra humanidad nos permita conocerle. De manera que el propósito número uno de Dios es que yo le conozca y le entienda hasta donde yo pueda. Pero si yo no le conozco, yo no puedo temblar delante de Él, para usar la palabra en Isaías. Pero al mismo tiempo, la palabra de Isaías que leímos nos recuerda que Dios mira con favor al humilde, al contrito, y que su humildad y condición de corazón le permite incluso temblar delante de su palabra. Yo creo que es importante entonces que nosotros podamos conocer algo más todavía de la palabra de Dios, que nos permita temblar, por así decirlo, porque nos permita conocer a Dios, pero es importante conocer al Dios que inspiró esa palabra. Entonces déjame comenzar definiendo dando algunas definiciones de lo que la Biblia es, para ver luego el Dios que está detrás de esa Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Pablo se define a sí mismo cuando escribe a los Colosenses como un ministro de la palabra de Dios, y eso es lo que tenemos. Ahora necesitamos entender que la Biblia es la palabra de Dios y no simplemente que contiene la palabra de Dios, porque liberales han venido y han dicho, sí, la Biblia contiene la palabra de Dios, para luego entonces poder decir que también contiene otras cosas que son parte de la inspiración del hombre, que están erradas, y si están erradas ellos se han propuesto corregirlas, y si están tratando de corregirlas, entonces la Biblia no es suficiente, es insuficiente por definición. Por tanto, ellos quisieran corregir su insuficiencia. W. Tozer nos dice: las palabras de Dios no son para que yo las edite y juegue con ellas, sino para creer y obedecer. Para eso Dios nos dio su palabra. Entonces yo voy a tratar de dar algunas definiciones, nada exhaustivo, pero que nos ayuden a entender qué es lo que nosotros tenemos en la Biblia, para luego hablar del Dios detrás de la Biblia. La Biblia representa la revelación de la mente de Dios, o cómo Dios piensa. La Biblia representa la revelación del carácter de Dios, o lo que Él es.
La Biblia representa la revelación de cómo Dios siente hacia sí mismo y cómo Él siente hacia su creación. Eso está en la Biblia. La Biblia es la revelación de la historia redentora. La Biblia es la historia de la relación de Dios con un pueblo que Él eligió. Dado todo eso, yo podría decir que la Biblia es la revelación, escucha, porque quiero conocer, que veamos el Dios detrás de la Biblia. La Biblia es la revelación del carácter de Dios en la historia de la creación del universo y a través de la relación que Él decidió mantener con toda su creación. En otras palabras, cuando tú abres la Biblia, en esencia, cuando tú lees la historia de la creación, tú estás viendo la revelación de su carácter. Cuando tú lees la historia de Abraham, en Abraham y su historia, tú estás viendo la revelación del carácter de Dios. Cuando tú lees las historias de los profetas en el Nuevo Testamento, a lo largo y ancho de toda la Biblia, lo que tú más debiera anhelar es encontrar cómo el carácter de Dios se revela en la historia de Pablo, en la historia de Juan cuando fue llamado, en la historia de Isaías, de Jeremías, de cualquier otro. La cita con la que alguien ganó un premio aquí fue 2 Timoteo 3:16, que desde allá la venimos hablando, la venimos oyendo. Toda escritura es inspirada por Dios. Esa media frase es como mi frase que inspiró este mensaje. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Bueno, si es inspirada por Dios, yo necesito conocer a ese Dios, porque lo que Él haya inspirado me habla de cómo Él es. Y como Él es, debiera ser entonces, lo que la Biblia es, debiera ser un reflejo de cómo es Él. Como Dios es, así debe ser su palabra. Si un falso maestro te habla, conversa contigo, tú no confiarías en su palabra, porque él básicamente está hablando de la falsedad de su corazón. Bueno, en este caso, cuando Dios te habla, Dios te está hablando de cómo Él es, cómo es su ser, cómo Él piensa, cómo Él siente, cómo Él ama, cómo Él obra. Y este texto nos dice que la Escritura fue inspirada por Dios. Ya el pastor Sugel en la entrada nos dejó ver que esa palabra en el original es theopneustos, que implica la Biblia fue exhalada por Dios. Lo que salió de Dios tiene impreso, por así decirlo, las características de ese Dios. Y si es verdad, tú y yo necesitamos conocer el Dios de la palabra. Una vez más, John Frame, en su obra La doctrina de la palabra, nos recuerda que la palabra de Dios es una extensión de quien Él es. Y que por tanto, donde Dios está su palabra. Y donde está su palabra, está Él. Hermanos, mucha gente lee la Biblia, pero no confía en las declaraciones de la Biblia. Mucha gente lee acerca de que todas las cosas cooperan para bien, pero cuando están atravesando esas cosas no tienen confianza de que esto es parte de la cooperación para bien del Dios soberano que está detrás orquestándola. La razón por la que yo no puedo confiar en la Biblia más de lo que confío es porque yo no conozco al Dios que me la dio. Y si no conozco al Dios que me la dio, no puedo confiar en su regalo. Por tanto, mientras más yo conozco al Dios de la Biblia, más puedo confiar en lo que la Biblia tiene que decirme. Pero donde yo puedo conocer al Dios que me dio la Biblia es en la Biblia. Si yo verdaderamente conociera a Dios como Él se revela en su palabra, eso solo sería suficiente para transformar mi vida. Créeme. Déjame darte una idea. Si tú conoces su eternidad, lo revelado de ella, porque las cosas no reveladas, como saben, le pertenecen a Dios. Si tú conoces su eternidad, eso te da perspectiva. Y no tienes que estar corriendo ahora, todo el tiempo, y pensando que las cosas deben darse hoy y no mañana, porque Dios existe fuera del tiempo. Y nosotros operamos conforme a su calendario y cronología. Si tú conoces su santidad, verdaderamente la conoces,
No que hayas leído de ella, no que hayas oído de ella, la conoce, eso te va a llevar a odiar el pecado. Su soberanía me aquieta. Su sabiduría infinita me hace humilde. Su poder me lleva a perder mi temor. No hay nada que lo pueda vencer a Él. Su amor me sana. Su fidelidad me preserva. Su gracia me redime. Su paciencia me bendice y su celo me cuida. Pero todo eso está en su palabra. No hay otro lugar donde yo pueda conocer eso. La revelación general de Dios, como creo que el pastor Schuel mencionó al principio también, nos da algo de conocimiento de ese Dios. Me puede hablar de su poder hasta cierto punto, me puede hablar de su sabiduría hasta cierto punto, pero no me puede hablar de estos otros atributos que tienen que ver con su relación conmigo y con la manera como se supone que yo debo vivir la vida que Él me regaló. Déjame ver si podemos llegar a Dios desde su palabra, pero es para conocer a Dios. Si tú piensas en cosas que la palabra dice, por ejemplo, Hebreos 4:12, que yo cité ayer, la palabra de Dios es viva y poderosa. Algunos textos dicen y eficaz. Estoy leyendo este texto en particular de la Nueva Versión Internacional porque creo que nos da una idea de cuando habla de eficaz o de eficacia, a qué se está refiriendo. La palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta las médulas de los huesos y juzgas los pensamientos y las intenciones del corazón. Si la palabra de Dios es poderosa, igualmente poderoso debe ser el Dios que la pronunció, porque de otra manera la palabra no podría tener esa pregunta. La pregunta es, ¿qué tan poderoso es ese Dios que habló? Bueno, tú abres la Biblia para conocer qué tan poderoso es, y el texto de la Biblia comienza diciendo: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La Biblia abre exaltando el poder de la palabra. Dios habló y las cosas fueron. Escucha, Génesis 1:3. Entonces dijo Dios, está hablando, sea la luz, y hubo luz. Génesis 6:7. Entonces dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separó las aguas de las aguas, y así fue. Versículo 9, entonces dijo Dios, júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos y aparezca lo seco, y así fue. Y dijo Dios, versículo 11, produzca la tierra vegetación, y fue así. Versículo 14 y 15, entonces dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos, y fue así. Versículo 20, dijo Dios, llénense las aguas, multitudes de seres vivientes, y vuelen las aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos, y fue así. Versículo 24, dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, y fue así. Versículo 26, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y ¿tú quieres saber cuánto poder tiene la palabra de Dios? 8 veces aparece en Génesis 1 la frase, dijo Dios, y el universo se formó por la palabra de Dios. No solamente se formó, hasta el día de hoy, Hebreos 1:3 dice que ese universo es sostenido por el poder de su palabra. Nosotros entendemos por la ciencia, la primera ley de la termodinámica, que de la nada nada sale, y nosotros decimos amén hasta que Dios hable, y entonces de la nada todo sale. Porque Dios no está sujeto a las leyes de la naturaleza. Dios creó ex nihilo, de la nada, no había nada, Dios creó. Déjame leerte este texto, este párrafo. Yo lo encuentro brillante, jocoso, serio, provocador, en el buen sentido, pero déjame leértelo. No estoy seguro quién lo escribió. Comienza con una pregunta: ¿de dónde vino Dios? Él vino de la nada. La razón por la que Dios vino de la nada es que no había ningún lugar de donde venir. Viniendo de la nada, Él se paró en nada. La razón por la que tuvo que sostenerse en nada es que no había ningún lugar donde pararse.
Y estando sobre la nada, extendió la mano donde no había ningún lugar a donde alcanzar y atrapó algo donde no había nada que atrapar y colgó algo sobre la nada y le dijo que se quedara allí. Ahora, estando sobre la nada, tomó el martillo de su propia voluntad, golpeó el yunque de su omnipotencia y saltaron chispas. Las atrapó con la punta de sus dedos, las arrojó al espacio y adornó el cielo con estrellas. Pero nadie dijo una palabra. La razón por la que nadie dijo nada es que no había nadie allí para decir nada. Entonces Dios mismo dijo, esto es bueno en gran manera. No había nada. Hasta que Dios habló. Dios no tenía materia prima. No es como que Dios encontró una materia prima eterna con la cual Él comenzó a trabajar y produjo lo que produjo. No, nosotros por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, dice el autor de Hebreo. En la ciencia tú primero crees y entiendes y luego primero tú entiendes, y luego tú crees. Tú estudias algo, tú entendiste cómo es que opera y luego tú crees que es así. Pero en la palabra de Dios se nos dice que tú primero crees y luego tú entiendes. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios. Y luego el texto dice que de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. No había nada visible con qué trabajar y Dios habló y esa palabra produjo todo lo que tú y yo conocemos. Cuando Dios habla, siempre hay una respuesta a su comunicación. Las cosas se mueven. Cosas ocurren, cosas aparecen, montes tiemblan, demonios son expulsados. El hombre obedece o desobedece. Pero hay una respuesta a su comunicación. Su palabra es poder y ese poder es un poder creador. Ahora, escúchame, cuando yo hablo de que la palabra de Dios es poder, no me estoy refiriendo a una fuerza, porque la fuerza de la gravedad no le puede dar orden a un universo, por ejemplo. La palabra de Dios no solamente es poder, la palabra de Dios tiene contenido, la palabra de Dios tiene significado, la palabra de Dios tiene propósito. Cuando Dios dijo, júntense las aguas no salieron corriendo y formaron un caos de agua y no sabían para dónde iban. No, ellas sabían exactamente hasta dónde llegar y dónde pararse. Porque su palabra es poder, pero tiene propósito y tiene sentido y tiene significado y tiene contenido. Cuando Dios dijo produzca la tierra vegetación, los árboles sabían dónde aparecer y qué clase de frutos ellos irían a producir. Cuando Dios dijo haya lumbreras en el cielo, en la expansión de los cielos, esas lumbreras sabían de qué tamaño iban a ser, dónde se iban a parar, dónde tenían que estar y quedarse allí, porque había un propósito en la palabra que salió de Dios y su palabra no regresa a él, dice Isaías 55:11, o dice Dios en Isaías 55:11, sin que primero haya realizado el propósito para la cual ella salió. Dios habló y las cosas aparecieron cada una en su lugar y con el propósito para el cual fueron llamadas a existencia. Cuando Dios habla, de él sale poder. Y es un poder que tiene la capacidad de crear lo que Dios ha imaginado en su mente. Dios habló y el caos cobró orden. La luz apareció. Las aguas se separaron. La tierra produjo fruto. Las aguas, los mares se llenaron de vida. La tierra produjo todo tipo de animales. Cuando Dios habló, el caos, por así decirlo, cobró orden. De esa misma manera, cuando el hombre desobedece la palabra de Dios, ya sea a nivel personal, a nivel familiar, a nivel eclesiástico, a nivel de una ciudad, a nivel de una nación, a nivel de un continente o a nivel de todo el mundo, el caos comienza a aparecer. Por eso decía Martin Lloyd-Jones, todos los problemas de la iglesia y de las naciones se deben a un alejamiento de la palabra de Dios. Todos los problemas de una persona, de una iglesia, de una familia, de una nación, de la sociedad actual, se debe a un alejamiento
de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da orden, la desobediencia nos trae el desorden. Primera característica es que la palabra de Dios es poderosa. Ya tú viste cuánto poder hay en su palabra. La segunda característica de la palabra de Dios es que ella es suficiente. Ese es el tema de toda la conferencia. Si esa palabra es suficiente, supone que Dios es suficiente. ¿Cuándo Dios comenzó a revelar su suficiencia? Bueno, Dios se le apareció a Moisés en el desierto en un momento dado, en esta zarza que comenzó a arder sin consumirse. Moisés comienza a acercarse, Dios le advierte y le llama por su nombre: Moisés, Moisés. Primero, quítate las sandalias, el terreno quizás por donde tú habías pasado múltiples veces, ahora es terreno santo porque yo estoy aquí, quítate el terreno, que ese terreno se ha hecho santo. Cuando Moisés preguntó, inquirió acerca de cuál es tu nombre, Dios le dijo: yo soy, o Yahweh, traducido como Jehová en nuestras Biblias. Yo soy el que soy. Ese es el nombre que los teólogos entienden. Estaba revelando lo que es conocido en teología también como la aceidad de Dios. La palabra quizás no la va a recordar, pero la idea la puede recordar. La aceidad de Dios es simplemente el hecho de que Dios es autosuficiente en sí mismo. No depende de nada ni de nadie. Él tiene vida en sí mismo. Y la mejor manera de decirle a Moisés a quién él era fue simplemente: yo soy. No yo fui, yo seré. No, lo que yo fui antes soy hoy, lo que yo soy hoy seré mañana. Yo no necesito de nada, yo habito fuera del tiempo y del espacio. Bueno, ese Dios autosuficiente nos dio una palabra, y si nos dio una palabra para el propósito para la cual Él nos dio la palabra, también esa palabra tiene que ser suficiente como su autor lo es. A esa capacidad que Dios tiene de tener vida en sí mismo es lo que llamamos la aceidad de Dios, su autoexistencia. Déjame leerte un párrafo de una de las fuentes consultadas, porque yo creo que este párrafo nos ayuda a ver en términos más tangibles lo que implica este término teológico como medio confuso. Este es acerca de la aceidad de Dios. La aceidad de Dios es su atributo de autoexistencia e independencia. Dios es la causa no causada, o la causa de las causas. El creador no creado. Es la fuente de todas las cosas, el uno que lo originó todo y que sostiene todo lo que existe. La aceidad de Dios significa que Él es aquel en quien todas las otras cosas encuentran su origen, existencia y continuidad. Él es el poder siempre presente que sostiene toda la vida. No hay otra fuente de vida ni otra como Él. Isaías 46:9, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay otro como yo. Dios es el ser eternamente autoexistente, que siempre fue y siempre será. La aceidad de Dios está relacionada con su completa independencia. Dios no tiene necesidad. Él es completo en sí mismo y siempre lo ha sido. Dios no creó al hombre porque estaba solo o porque necesitaba crear. No. Él es siempre y ha sido completo y autosuficiente en sí mismo. El nombre de Dios, yo soy, al cual hicimos alusión, encarna el concepto de la eternidad e inmutabilidad de Dios. Si Dios es eterno, su palabra es eterna como la misma Biblia declara. Si Dios es inmutable, su palabra es inmutable como Él mismo declara en su palabra. Yo no soy hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que me arrepienta. Yo no cambio. No tengo sombras en mi pensamiento. Dios solo decide qué hacer. Por eso nada puede frustrar su propósito. Sus promesas tampoco. Lo que Él promete, eso hará. Lo que Él predice, sucederá. Cuando Dios dice, mi propósito se mantendrá y haré todo lo que me plazca, Isaías 46:10, tú puedes tener por seguro que será así. Y será así. Él habla así porque Él es así. Y Él habla así porque Él puede garantizar que así sea. Cuando Pablo visita a Atenas,
El libro de los Hechos registra una parte pequeña de su visita a Atenas. Se encontró con filósofos allí, los epicureos y los estoicos. Y entre esas cosas que le dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, escucha, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo. Pablo le está hablando de la aceidad de Dios. Él no necesita de nada. Por eso Él da a todos vida y aliento y a todas las cosas. Ese Dios autosuficiente nos ha regalado una palabra suficiente como Él es. Escucha como Romanos 11 habla de ese Dios. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿Quién llegó a ser su consejero? No, porque Él no necesita consejo. ¿O quién le ha dado a Él primero para que Él le tenga que recompensar? Nadie, porque Él es el dador de todo. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. Amén. De esa misma forma, como hemos estado oyendo durante la conferencia, su palabra es suficiente si entendemos la suficiencia para la cual Él nos dio esa palabra. En tercer lugar, el Dios de la palabra es un Dios infalible e inerrante. Ahora tú puedes entender mejor. Por eso su palabra es infalible e inerrante. Nosotros no tendríamos una palabra infalible e inerrante si no hubiese salido de una fuente exactamente igual. La omnisciencia de Dios y su sabiduría infinita es lo que hacen que Dios no pueda errar nunca, ni cuando Él piensa, ni cuando Él obra, ni cuando Él habla. Porque Él es omnisciente, conocedor de todo, y no solamente lo conoce todo, sino que Él es infinitamente sabio para conocer y saber cómo Él mismo organiza toda la creación de tal forma que opere perfectamente conforme a sus propósitos, pues Dios es inerrante e infalible a la hora de pensar, a la hora de obrar, pero también a la hora de hablar. Y la palabra no es más que el habla de Dios, por así decirlo. Aunque sabemos que los autores humanos fueron inspirados a escribir una palabra que fuera exactamente tal cual como Dios quería que la palabra fuera plasmada. Los críticos, ¿verdad?, cuando hablan en contra de la palabra de Dios, de su inerrancia o de su infalibilidad, nos dicen que reconociendo que decir eso es poner una tacha sobre el origen de la palabra, entonces la manera como ellos tratan de resolver eso es, no, Dios es como Él es. Él puede ser infalible, Él puede ser inerrante, Él, su ser como persona. Pero el problema no estaba en Dios, quieren decirnos los críticos, para tratar de solucionar el problema, sino en los receptores humanos. Pero a ellos se les olvida que la omnipotencia de Dios es entonces capaz de sobreponerse a la impotencia humana y como quiera darnos una palabra que verdaderamente lo represente a Él. Y por eso la palabra es lo que es. Por eso Pablo puede decir, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Quién puede entender a ese Dios? Su sabiduría es desde la eternidad hasta la eternidad. Hermanos, la omnisciencia de Dios permite inspirar una palabra, como ya mencioné, inerrante y libre de error. Su santidad permite que cuando Dios hable no nos engañe. Por tanto, Dios es veraz cada vez que habla. Como Dios es inmutable, Él tiene una palabra que es igual hoy y mañana. Nosotros leímos ayer del Salmo 19 que Sugel expuso versículos 7 al 9, pero voy a volver a leer simplemente como recordatorio, no voy a exponer nada del Salmo porque ya fue hecho. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio
al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandato del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. La única razón por la que todo se puede hacer de esa manera es porque detrás de esa palabra y de esos preceptos y de esos juicios hay un Dios justo, hay un Dios santo, hay un Dios omnisciente, hay un Dios sabio, hay un Dios amoroso que siente por las criaturas y sobre todo por aquellos que tarde o temprano llegaríamos a ser sus hijos. Y Dios es soberano. Y por tanto, cuando Dios nos da su palabra opera de manera soberana. Dios declara su soberanía en cada libro de la Biblia. Yo no sé si en cada página de la Biblia, pero es posible, pero ten por seguro que en cada libro de la Biblia hay más de una forma como Dios proclama su soberanía de múltiples formas, colores y de múltiples ángulos distintos. Déjame darte algunos versículos simplemente. Génesis 1:1 ya lo leímos. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Él habló y de manera soberana las cosas aparecieron tal cual Él las pensó. Hebreos 1:3, aludimos a ella. Dios sostiene todas las cosas por el poder de su palabra y nadie reta, amenaza la soberanía de su palabra. Escucha el profeta Joel 2:11. Poderoso es ¿quién? El que ejecuta su palabra. Ese poder le da a Dios la capacidad de ejercer y hacer con lo que Él ha creado lo que Él quiera. Isaías 46:10 habla de la soberana palabra de Dios. Yo declaro, eso es Dios hablando, el fin desde el principio y desde la antigüedad, lo que no ha sido hecho. Dios decreta el futuro y las cosas futuras terminan ocurriendo en el lugar y en la forma y con las personas que Dios ideó y pensó y organizó y planificó desde el principio. Salmo 115:3, Dios está en su trono y Él hace lo que le place, pero recuerda que el texto dice Dios hace lo que le place, pero Dios no tiene mano, Dios no tiene pie, Dios hace con su palabra todo lo que Él hace. En Hechos 20, algunos de ustedes recordarán que ese es el capítulo que registra el encuentro del apóstol Pablo con los ancianos de la iglesia de Éfeso. Pablo tenía que llegar a Jerusalén, no tenía tiempo, por tanto los llamó a que vinieran donde él estaba, en la ciudad de Mileto, y le hace un recuento de cómo él estuvo entre ellos y ministró entre ellos, pero al final, escucha lo que el texto dice acerca de Pablo. Ahora, dice Pablo, Lucas registra, los encomiendo a Dios, y escucha, y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos y darles la herencia entre todos los santificados. Dios y su palabra están hablando, Pablo está hablando de la misma cosa, pero Pablo quería que ellos entendieran que había una palabra de Dios que ellos habían recibido, tanto en el Antiguo Testamento como lo que estaban recibiendo a través de Pablo ahora. Y él está diciendo, yo lo estoy encomendando al cuidado de Dios, a quienes ustedes no ven, no tocan, pero también a la palabra de su gracia. Y esa palabra que tú ahora tienes de manera completa, es poderosa para edificarlos, y todavía nosotros tenemos más que lo que ellos tenían, y darles la herencia entre todos los santificados. Es una palabra poderosa, dice Pablo. Ezequiel 12:25, porque yo el Señor hablaré y toda palabra que diga se cumplirá. Eso es soberanía. Tenlo por seguro. Cuando yo hable, ocurrirá. Y ese Dios soberano, cuando la palabra sale de su boca, lo que va a ocurrir sin oposición. Habrá oposición, pero sin posibilidad alguna de estorbar sus propósitos. Dios puede permitir la oposición momentáneamente para colaborar también con sus propósitos. Recuerda que en un momento al principio del mensaje yo hablé de Romanos 8:28, lo cité muy brevemente acerca de que todas las cosas cooperan para bien. El texto siguiente nos deja saber para cuál bien, ¿verdad? Porque todas las cosas cooperan para bien para aquellos que aman a Dios y
han sido llamados conforme a su propósito. ¿Y ese propósito cuál fue? Para que seamos hechos a la imagen de su Hijo. Todas las cosas, las buenas, las malas, las no tan buenas ni las no tan malas, cooperarán para el propósito para el cual Dios o las envió o las permitió. En el último sentido de las cosas, nada ocurre en tu vida que sea malo si al final ha sido permitido para que produzca un bien. Rápidamente, Dios permitió la venta de José por parte de sus 11 hermanos. Y José trató de vivir justamente y de honrar a Dios. Y Dios permitió que el honrado José, el íntegro José, por su integridad, cayera en la cárcel, acusado de algo que él no hizo, para eventualmente sacarlo de la cárcel, mostrar su poder de cómo él podía sacar a José de la cárcel. No voy a contar toda la historia. Y al final sus hermanos van donde él, aterrorizados porque están seguros de que José se iba a vengar de ellos. Pero como José, sin conocer a lo que Romano dice, pero conoció al Dios que soberanamente orquesta todas las cosas para mí, le dijo: tranquilos. ¿Por qué? Porque ustedes quisieron hacerme mal y por eso hicieron esto, pero Dios lo permitió. Ahí estaba Romanos 8:28, para que toda una nación se salvara. El famoso sueño que José tuvo, donde él vio un manto, ¿verdad? O mejor dicho, vio a sus hermanos que se postraban a sus pies, y este manto que le habían regalado y que produjo celo en sus hermanos. Gracias a Dios por los celos, por así decirlo. Gracias a Dios por la venta. Gracias a Dios por la esposa de Potifar. Gracias a Dios por la cárcel. Gracias a Dios por la integridad de José. Gracias a Dios por la capacidad de interpretar sueños. Gracias a Dios por ser ayudante de Faraón. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, hasta que la nación de Israel fue salva. La palabra que dice cooperar, traducida como cooperar, es una palabra que en el griego sonaría como, bueno, se deletrea sunergei, de donde viene nuestra palabra sinergia. Algunos de ustedes conocen, yo soy infectólogo. A veces nosotros hablamos de que este antibiótico y este antibiótico trabajan de manera sinergística. Y hay bacterias que necesitan la sinergia de Dios antibiótico para poderlas eliminar. Lo que implica que si tú usas esos dos antibióticos por separado, ellos no hacen la función que hacen cuando ellos se juntan. Bueno, de esa misma manera, en la vida, en tu vida, en la mía, en toda la creación, hay cosas que necesitan ser juntadas. Y es por eso que alguien decía que en el último sentido de las cosas, y como esta palabra ha sido usada en diferentes textos de la antigüedad, la palabra como que viene de ahí, o las diferentes palabras que surgen de ahí de sunergei, implican lo siguiente. Escucha: crear y eliminar. O sea, a veces tú vas a tener que crear cosas y otra vez vas a tener que eliminar cosas para que la sinergia se produzca. Colocar y reemplazar, conectar y agrupar, interrelacionar y entrelazar, dar forma y avanzar constantemente, presionar y estirar, mover y operar, controlar y guiar, arreglar e influenciar. De manera que, como todas las cosas cooperan para bien, como Dios declara en su palabra, Dios, a favor tuyo, a veces va a crear cosas y eliminar cosas para que su propósito se cumpla en ti. Dios a veces va a colocar personas, orquestar circunstancias y reemplazar algunas cosas para que su voluntad sea llevada a cabo. Dios va a conectar eventos y agrupar situaciones a tu favor. Él va a interrelacionar sucesos y entrelazar acontecimientos para lo que Él se propuso conmigo ocurra. Él va a dar forma a mi futuro y a avanzar constantemente mi vida hacia la meta final. Él va en ocasiones a presionar, otras veces va a empujar para que su propósito se cumpla. Nosotros estamos aquí sentados y fortuitamente pensamos que en algún momento el pastor Sugel y yo nos conocimos, el pastor Greg, a Travis, José, todos nos fuimos conociendo, y qué bueno, qué casualidad, qué coincidencia. Ninguna coincidencia, es diosidencia. Dios nos juntó en el tiempo, en el espacio, en el lugar, porque Él tenía pensado que esta conferencia en este lugar, con este tema, debía llevarse a cabo con estos charlistas.
Yo no sé si tú crees eso, pero ese es el Dios en el que yo creo. En ocasiones alguien me ha preguntado, pastor, ¿usted va para tal conferencia? Y yo le he dicho, no me invitaron. Ay, ¿por qué no lo invitaron? Y yo le he dicho, ¿sabes por qué? Porque Dios entendía que no debían invitarme. Es tan sencillo como eso, hermano. Si Dios quiere que yo esté en ese lugar, yo voy a estar. Y si Dios no quiere que yo esté en ese lugar, yo no voy a estar. Ese es el Dios que hace cooperar todas las cosas. Pero si yo conozco a ese Dios, a la hora que yo comience a estudiar su palabra y verdaderamente crea que esa palabra salió de Él, yo voy a creer mucho mejor lo que leo. Pero cuando voy a tratar de leer mi vida y lo que está ocurriendo en mi vida, yo voy a interpretar mucho mejor o voy a estar mucho más tranquilo pensando, no, esto, verdad, humanamente hablando, puede ser terrible. Lo que puedes estar seguro que no está fuera del control de quien la ha permitido activa o pasivamente para mi bien. Eso cambia todas las cosas. Me da otra perspectiva. Dios a veces va a arreglar lo que parece estar decompuesto y otra vez se va a ejercer su influencia para lo que está decompuesto pueda arreglarse. Porque todas las cosas, la palabra todas en español significa todas y en el lenguaje original significa exactamente todas. Todas las cosas cooperan para bien. Hermano, ¿sabes qué? Cuando yo comencé a predicar, yo me ponía muy nervioso. Yo estaba con las manos sudorosas y a veces le digo eso a pastores jóvenes, hasta que finalmente yo pude integrar a Romanos 8:28 al púlpito y pude decir, ¿sabes qué? Si un día a ti se te olvidan las cosas y tú pasas vergüenza, ten por seguro que Dios lo permitió para tu propio bien. Quizás tú necesitabas esa humillación. Quizás tú necesitabas que eso te ocurriera. ¿Y sabes qué? Se acabó. Porque ahora yo podía venir y sentar, pararme y decir, lo que aquí pasa funcionará. Puede ser que no me guste. Puede ser que vaya y me sienta horrible. Pero al mismo tiempo pues me siento horrible, pero esto va a ser bueno. Porque Dios lo declara, yo le he creído a su palabra. Ahora, cuando muchos no conocen como Dios se ha revelado y todo lo que Él ha revelado de sí mismo en su palabra, entonces cuando le hablamos de esta palabra soberana y de ese Dios soberano, se llenan de miedo, de pánico, porque más bien piensan en un ogro, en un monstruo, que hace lo que le da la gana. Bueno, es verdad que Dios hace lo que le da la gana, pero lo que le da la gana siempre es santo, es bueno, es justo y es perfecto. Entonces, ¿qué queremos? ¿Hacer nosotros lo que nos da la gana, que siempre es malo, imperfecto e injusto? No, yo necesito conocer la soberanía de ese Dios que me dio su palabra. Yo necesito conocer la soberanía de su amor. Déjame contarte y cerrar con esta historia. A mí me encantan las historias porque, sobre todo cuando son reales, porque las historias nos hacen sentir como uno de nosotros, pero nos ayudan a entender cosas de alguien que no es como nosotros. Entonces déjame leerte la historia porque quiero contarla tal cual se dio. Ella tenía 18 años y él tenía 19 cuando se conocieron. Se enamoraron y un año más tarde estaban casados. 6 años y 3 hijos más tarde, ella decidió, mientras estaba parada frente al fregadero de la cocina con una pila de platos sucios y otra pila de pañales sucios en el suelo, que ella no podía soportar esto más. Ella se quitó el delantal y se fue. De vez en cuando ella llamaba para ver cómo estaban los niños. En esas ocasiones él le hablaba de cuánto la quería y le pedía que regresara, pero ella rehusaba. Después de unos días, él contrató a un detective para encontrar a su esposa. El reporte decía que ella estaba viviendo en un hotel de segunda clase en Des Moines, Iowa. Él empacó, les pidió a unos vecinos que cuidaran de los niños, tomó un autobús para Des Moines, le encontró el hotel, encontró la habitación, él tocó la puerta con las manos temblorosas porque no sabía qué tipo de reacción tendría. Su esposa abrió la puerta, se quedó parada mirándolo en choque y luego cayó sobre sus brazos. Ella regresó más tarde, ya con los niños acostados. Él le preguntó, ¿por qué no me dijiste dónde estabas
cuando yo te llamaba. Tú sabes que te amo. ¿Por qué no regresabas a casa? Ella respondió, antes tu amor fueron solo palabras. Ahora yo sé cuánto me amas porque viniste. Hermanos, Dios no simplemente te habló. Dios te habló, pero Dios nos envió a su Hijo. Y cuando Él vino, su Hijo nos dio su vida. De manera que ahora Dios no simplemente te ha hablado acerca de su amor y de su soberanía. Dios vino en carne y hueso como tú y como yo. Y vino para demostrar precisamente, vino no solamente para liberarnos del pecado y pagar nuestra maldad, nuestros pecados que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos, pero Dios le puso piernas y brazos a su amor y vino y en la persona de Cristo, por así decirlo, cuando extendió sus brazos en el madero, nos abrazó, Él actuó, Él vino, te demostró con sangre cuánto te amaba y al mismo tiempo te ha demostrado, junto con mi amor, hay una soberanía que está orquestando todo de manera que tú puedas llegar a ser salvo, no te pierdas en el camino y que garantice tu entrada a casa. La Biblia no describe solamente a un Dios soberano, la Biblia describe a un Dios que es soberano, que es santo, que es bueno, que es justo, que es bondadoso, que es misericordioso, que tiene amor sin límites para con los suyos y que nos ha dado a su Hijo. Y cuando nos dio a su Hijo, ¿sabes qué nombre le puso? Lo dijimos ayer, el Logos, el verbo en nuestras traducciones, una traducción más literal, le puso el nombre de la palabra. Te di la palabra hablada, te di la palabra encarnada, te di la palabra viva en la persona de mi Hijo, de manera que mi soberanía es más que poder, es encarnación. Te muestra su encarnación, que tú le importas, que Él te ama y por tanto tú puedes confiar en la soberanía de su amor. Ese es el Dios que te dio la palabra. Ese es el Dios en el que tú puedes confiar, debes entregar toda tu vida, cada minuto de tu vida, cada respiración de tu ser, sabiendo que Él es lo que acabamos de decir que Él es. Y mucho más, porque yo pudiera pasar el resto de los años que tengo hablando de ese Dios y todavía no voy a llegar ni siquiera a, no sé hasta dónde llegaría en mi incapacidad para poder definir la infinitud de Dios en todos y cada uno de sus atributos. Pero esa es la palabra que Él te entregó. Padre, gracias. Gracias que como tú eres, así tú has hablado. Gracias que como tú has hablado, así nosotros sabemos que tú eres. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, dijo tu Hijo cuando vino con relación a nosotros. Pero es verdad acerca de ti, de la abundancia de tu palabra, nosotros sabemos la abundancia de tu corazón. Gracias una vez más por ministrarnos por medio de tu Espíritu y por medio de tu palabra. Ayúdanos a crecer en confianza acerca de esta palabra escrita que tú nos has regalado. En Cristo Jesús. Amén.